Pues bien, ya tenemos en el estudio al médico internista, el doctor David Martínez Pérez, con un tema importante, la gastroenteritis Aguda. aguda. Pues creo que es un tema tan común, pero también que hay que ponerle Sí, atención. sobre todo que pues llamó un poquito la atención por lo sucedido, ¿no? Recientemente con Un niño de un niño 3 que años que falleció. falleció. Bueno, primero que nada, buenos días, y pues desearles un feliz año, feliz 2023, que todas sus metas se cumplan a todo el auditorio y pues que aquí estaremos, si Dios lo permite, pues nuevamente contribuyendo, ¿no? A tratar de resolver algunas dudas sobre los temas de salud. Claro, pues vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es la Sí, gastroenteritis? mira, la gastroenteritis es una infección, o sea, a la aguda, porque hay aguda y hay crónica. La aguda es una infección del sistema digestivo, que puede ser por diversos gérmenes. Generalmente, pues puede ser bacterias, pueden ser virus, o pueden ser por toxinas alimentarias. Esta enfermedad es más común en verano. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con el calor. Cuando hay aumento de las temperaturas, la conservación de los alimentos pues, no es a veces la adecuada y es donde pueden proliferar estas bacterias, estos virus, y producir algunas bacterias que produzcan toxinas, se descompone el alimento con mayor facilidad y puede dar esta enfermedad. Actualmente, en invierno, pues, que estamos al menos en este territorio de la geografía, no es muy común, pero sí ha habido un aumento de los casos, o sea, no podemos hablar de un brote ni de una epidemia, hay un aumento de los casos. La mayoría de los que, pues, personalmente he podido detectar es en el curso de una infección respiratoria aguda, y no nos podrá dejar mentir pues los que nos ven y nos escuchan, que tienen gripa, tienen tos, tienen congestión nasal y tienen diarrea. Entonces no es tal como una gastroenteritis aguda, sino es en el curso de una infección que generalmente es viral y se autolimita. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden pasar hasta 3 días con la diarrea. El primer día, pues una diarrea intensa. Va disminuyendo conforme van pasando los días y pues ya alrededor de los 3 días debe de tener una recuperación. Aquí es muy importante que la población sepa cómo actuar cuando un paciente tiene diarrea. Primero que nada hay que tener mayor cuidado en las edades extremas de la vida, es decir, en los niños y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque dependen del cuidado muchas veces de otras personas. Y lo fundamental en el tratamiento de la gastroenteritis es mantener una adecuada hidratación. Antes de correr a inyectarle algún antibiótico o darle algún antibiótico vía oral, lo fundamental es hidratarlo. Cuando, por ejemplo, se necesita una hidratación a través de una vía intravenosa, pues en los cuadros severos, cuando una persona que está cursando con diarreas tiene una deshidratación severa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es una deshidratación severa? Pues el paciente va a tener toma del estado general, que quiere decir se va a sentir muy mal, puede presentar somnolencia o irritabilidad, o sea, está muy inquieto. En el caso de los niños, pues pueden estar llorando mucho tiempo, o los ven, digamos, muy pasivos, ¿no? Esos son los signos que dicen, no, pues algo está pasando mal. Y ahí, o en los adultos mayores, que pues lo vea uno muy somnoliento o incluso muy irritable o hablando incoherencias. Entonces ahí tenemos una deshidratación severa, que son los síntomas neurológicos lo que determinan que la deshidratación sea severa, y pues es importante a veces una hidratación parenteral o intravenosa. Es importante que los padres tengan esta educación. ¿Por qué? Porque pues tenemos personas de zonas rurales y a veces en el desespero de querer salir a buscar a un médico, a buscar atención médica, pues digamos que no se tiene el cuidado que debe de tener primero. ¿Cómo vigilar a un paciente que tenga diarrea en un niño? Pues cuando vean que el niño
llanto sin lágrimas, por ejemplo, eso es un signo de alarma. Quiere decir que están en el curso de una deshidratación muy importante. O en los lactantes, cuando tienen la fontanela o mollera, como le dice comúnmente la gente, hundida. Eso es un signo de deshidratación severa. Además, lo que ya decía del estado general. En el caso de los adultos, pues la somnolencia, que el paciente pues esté postrado en cama, que no se pueda levantar, todo eso pues ya quiere decir que hay que recibir atención médica. Pero fundamentalmente, antes de salir corriendo, es mantenerlos bien hidratados. Obviamente por vía oral, ¿con qué soluciones? Pues hay soluciones isotónicas, hay muchas, Gatorade, bueno, voy a decir las marcas, ¿no? Electrolitos, todas las soluciones rehidratantes. Pero si no tuvieran posibilidad, por la cuestión económica, las Vida Suero Oral que lo regalan en el centro de salud, eso es lo mejor que hay para rehidratar a un paciente. Obviamente el sabor pues es distinto a las marcas comerciales que tienen algunos sabores artificiales, pero eso tiene los elementos fundamentales para mantener hidratado a un niño, a un adulto mayor. Y si no tuvieran, pues se prepara también. ¿Cómo se prepara una solución para rehidratar? Pues tienen que agarrar 1 litro de agua o 1 litro hervida o purificada o 1 litro de agua mineral. Se le pone el jugo de 2 o 3 limones, se le puede poner una cucharadita de sal y un poquito de azúcar para el sabor, y con eso se mantiene hidratada. A los niños es muy difícil, a veces, por ejemplo, si es las sales de hidratación que dan la Secretaría de Salud por el sabor, pues los pediatras a veces incluso lo recomiendan, pues hacer como heladitos y con eso estarle poniendo y estarlo hidratando, porque es importante que no pueden hacer buches grandes de las sales de hidratación porque pueden provocarle vómito. Tienen que ser buchos pequeños durante el día. Eso es principalmente lo que hay que hacer y hay que vigilar en la gastroenteritis aguda. ¿Cómo se diagnostica de manera clínica? El diagnóstico es clínico, o sea, no hay que hacer, en casi la totalidad de los casos, no hay que hacer estudios. Se hacen estudios cuando hay sospecha de una deshidratación severa, porque el paciente puede cursar con insuficiencia renal aguda, o sea, los riñones, digamos, reaccionan a esta deshidratación y pueden dar una insuficiencia renal que puede ser de forma importante, que esa insuficiencia renal se recupera hidratando al paciente. Pero generalmente, ¿con qué cursa? Pues con cólicos, con diarreas, que generalmente son acuosas, que retorcijones, ¿no? Que presenten vómitos y fiebre. Generalmente las gastroenteritis que son de origen viral y por intoxicación alimentaria no dan fiebre. Las bacterianas sí dan fiebre. Entonces, también otro dato de alarma es que las heces fecales sean con flemas y sangre. Todo eso, pues ya entonces en ese caso sí tendría necesidad de acudir a algún médico. No hay que automedicarse, o sea, en el caso de que el paciente que está cursando con una gastroenteritis aguda tenga fiebre, pues hay que darle algún antipirético. Si tiene vómitos, hay que darle algún antiemético, algo para el vómito. Pero, reitero, lo fundamental es mantenerlo hidratado. Obviamente, si es un niño o un adulto mayor que está con diarreas y tiene vómitos, pues no lo vas a poder hidratar vía oral. Ahí sí entonces habría que buscar para hacerle porque se le administre líquidos por vía intravenosa. Pero son casos muy excepcionales, la mayoría de los casos resuelven, se autolimitan y no es siempre necesario el uso de antibióticos. ¿Cuál sería el tratamiento para la gastroenteritis? La hidratación, como lo acabo de decir, es fundamental. Tratar los síntomas, o sea, si tiene fiebre hay que darle algo para la fiebre, un antipirético. Si tiene vómito, se le da algo para el vómito. Y en casos muy específicos, el uso de antibióticos. Pero no todas las gastroenteritis requieren antibióticos ni antiparasitarios. Este punto es considero de importancia porque pues a veces le dan antibióticos y antiparasitarios. Los parasitismos no dan, no dan diarrea aguda, sino es una diarrea crónica y prolongada. Eso sí, ahí puede sospechar uno la infestación por parásitos, pero ahí lo recomendable pues sí es hacer un estudio de las heces fecales para ver qué tipo de parásitos hay.
En la diarrea aguda no es necesario dar antiparasitarios como la mayoría de las personas consideran. Es fundamental mantener el estado de hidratación porque eso es lo que puede poner en peligro la vida de un paciente. O sea, no es la infección, no es la bacteria, no es el virus, no es la toxina alimentaria que se haya inoculado, es la deshidratación la que puede llevar al traste con la vida de un paciente que está cursando con esta enfermedad. Y es una lástima, o sea, es de mucho dolor, da mucho sentimiento que un bebé muera por deshidratación, teniendo todos los recursos a la mano, porque aquí aquí sí no hay el pretexto de que no hay dinero, no hay nada. Las salas de hidratación hasta en el centro de salud las regalan, ¿eh? O sea, y en los consultorios rurales, las enfermeras, que no hay médico, bueno, la enfermera les puede iniciar una hidratación en lo que pueden, por ejemplo, llegar a otro lugar y puedan pues recibir la atención médica de ser necesario. Pero reitero, antes de salir corriendo con el bebé o con el abuelito, es empezarlo a hidratar y eso va a permitir que a veces el paciente pues, se autolimite la enfermedad e incluso no sea necesaria la atención médica. Que por sí solas, algunas de ellas, pues sí. Se autolimitan 2, 3 días, se acabó. Oiga, ¿y cuál sería la mejor manera de prevenirlo? La prevención es muy importante. ¿Cómo se inoculan estos gérmenes, o sea, que sean bacterias, virus o las toxinas que producen algunas bacterias? Es por la vía oral. Es decir, que la forma de adquirir la enfermedad es por alimentos contaminados. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Pues el adecuado lavado de las manos, la cocción adecuada de los alimentos y pues todas las medidas de higiene que deben de tener. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene diarrea en casa, antes de poderle, digamos, aislar, que darle sus utensilios y todo, es lavarse las manos y obviamente el adecuado proceso de las pañales, de las heces fecales, si por ejemplo es en zonas rurales donde quizás hay letrinas, pues hay que calear donde hacen las personas, si son los pañales, pues hay que darle su buen envoltorio para que no, y lavarse las manos es fundamental. Eso es lo principal para poder prevenir este tipo de enfermedades. Pues creo que estuvo muy completo, médico, el tema. Y lo importante pues es la prevención. Y en caso de que pues surja alguna situación de estas, pues acudir con tu médico, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate que sí es importante, o sea, siempre va a ser importante que la revisión médica. Pero antes que esto, cuando está en el curso de algún familiar o alguien tiene una gastroenteritis, es mantenerlo bien hidratado. Eso es fundamental. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo como médico convencer al paciente o a los familiares que eso es la medida fundamental, porque quieren antibióticos, quieren antiparasitarios, y a veces los antibióticos, déjame decirte que son causas de diarrea, trastornan toda la flora normal del intestino y hacen prolongar a las diarreas. O sea, no es tan solo de que, pues del antibiótico no le va a hacer, no, sí le puede hacer daño en el caso de los bebés o en los adultos mayores. O sea, el uso de antibióticos tiene sus especificidades. Si no, no deben de usarse. Los antiparasitarios, pues definitivamente no. Hay otro grupo de medicamentos que sí se pueden usar, que son lactobacilos. ¿Esos en qué van a ayudar? Pues que restituyan la flora normal del intestino y a veces en algunos pacientes que cursan con una gastroenteritis aguda quedan con una mala absorción, se llama, no sé si les ha pasado o te ha pasado que cursas con una diarrea, te recuperas, pero en los siguientes días comes y vas al baño, comes y vas al baño. Dice la gente, no, pues es que parezco pato, doctor. Esa malabsorción se puede lograr con algunos lactobacilos, evitarla con algunos lactobacilos que restituyen la flora intestinal de forma más rápido. Pero igual, si no toman nada, eso va a pasar. Entonces, aquí reiterarle a las personas creo que es muy importante, sobre todo pues en todos, pero más en la zona rural, que antes de salir corriendo con su paciente es mantenerlos bien hidratados y vigilar los signos de alarma que mencionamos. Muy bien. ¿Hay alguna restricción en cuanto a los alimentos cuando tienes un problema de...? Pues sí, se dice la dieta es astringente. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente no hay que usar ningún lácteo, hay que
pues se usa arroz, pollo cocido, manzanas, que son, digamos, alimentos que van a ayudar a que se moldeen nuevamente las heces. Cuando la diarrea inicial y es abundante, sí se prefiere que evite alimentos, al menos unas horas en lo que mejora. Pero sí, el hecho de evitar los alimentos no quiere decir que dejes de ingerir líquidos y sobre todo las soluciones de rehidratación, que ya dijimos aquí, cómo incluso se pueden preparar en casa por, digamos, alguien que no tiene acceso a algún consultorio rural o no tiene acceso pues, al centro de salud o se le hace difícil, pues la puede preparar en casa. Pero pues también es una recomendación acercarse con tiempo y tener 1 o 2 sobrecitos de estas sales de vida suero oral en casa para, pues por seguridad, en caso de que hubiera algún paciente con esta enfermedad, pues disolverlo en 1 litro de agua y empezar a dárselo. Y Muy muchas bien. veces eso es la solución del problema. Pues muchísimas gracias, médico, que haya estado con nosotros. Con ese tema considero importante porque es a veces muy común, pero a veces no sabemos cómo actuar y de qué manera tratar este tipo de situaciones. Así es. Muchísimas gracias.